Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Encuentro del miércoles en New York. Hoy, como todas las semanas, estamos aquí presente a este horario especial para hacer un programa especial con un invitado súper y su testimonio maravilloso. Así también quiero agradecerles a todos ustedes que siempre están conectados con nosotros semana tras semana. Gracias por compartir y darle un me gusta, un like cada uno de nuestros videos, porque cada uno de nuestros exponentes siempre nos dejan una gotita de sabiduría y asimismo nosotros somos los responsables de poder difundir esta información, estos testimonios, estas palabras que cada uno de nuestros exponentes nos ayudan a hacer semana tras semana. Hoy con nosotros desde España, una persona muy bonita, muy especial que ya está con nosotros, Julio Boguet Akal. Él está con nosotros para presentarnos un tema especial. Jesús me dijo no, con una sonrisa maravillosa. Gracias. Adelante, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes desde España, Andrea. Buenos días por allá y nada, feliz de estar aquí con vosotros. Allí donde se me llame para hablar de esta experiencia, pues ahí estoy. Así es Me que feliz. encanta. Me encanta porque estás abierto a esta comunicación, a contar esta gran experiencia. Por ahora, dinos un poquito de ti, a qué te dedicas y cómo fue que viviste esta experiencia. Bueno, pues me dedico a la psicología, me especialicé en clínica concretamente y luego a partir de ese momento, muchísimas ocasiones, bueno, pues he seguido bebiendo de muchísimas otras alternativas, otras terapias para seguir incluyéndolas en mi proceso profesional y poder ayudar a más personas. Esta es la idea real, ¿no? Y obviamente no me dedico a lo que me dedico si no hubiera sido por lo que me ocurrió. Es decir, yo creo que somos víctimas, entre comillas, de un pasado y en mi caso, bueno, pues afortunadamente todo aquello que ocurrió me determinó a dedicarme a lo que más me gusta en esta vida, que es poder ayudar a las personas. Esta es la sensación de misión que tengo. Creo que no podría hacer otra labor mejor que la que hago porque la pongo toda la pasión, todo el entusiasmo y sigo actualizándome cada año, ¿no? Cada vez que puedo, cada vez que hay algo que me seduce y que creo que puede aportar más y más a mis pacientes, pues ahí estoy. Y qué lindo que hayas agarrado de la mano esta herramienta, ¿no? Y el entendimiento de que esto se te ha dado para utilizarlo con el beneficio hacia otras personas. Entonces, ¿qué fue este encuentro con Jesús? Bueno, yo creo que para empezar a hablar de esto, que así dicho en directo y tan rápido, bueno, pues parece como muy contundente, ¿no? Yo creo que hay que contextualizar un poquito de dónde viene toda esta historia. Yo fui un niño muy deseado. Julito, que se llamaba antaño, fue un niño muy deseado. Tanto fue así que mis padres estuvieron buscándome durante 10 años. O sea, imaginad el esfuerzo, ¿no? La esperanza y la fe que había para que aquel niño pudiera llegar a esta dimensión. Y durante esos 10 años, pues por supuesto que estuvieron haciendo todo lo posible, hasta que finalmente en una noche de verano, concretamente en una ciudad aquí española, en el norte, se llama Santiago de Compostela, pues ahí me encargaron. ¿Mm? Y bueno, la verdad es que se alegraron muchísimo, como podrás imaginar, Andrea, porque después de tanto tiempo, bueno, pues sus deseos serán cumplidos. Y el tema era que al proceder de familia de médicos y al haber tardado tanto tiempo en llegar, pues dijeron a este niño hay que cuidarle aunque sus parámetros clínicos entren dentro de la normalidad, aunque todo esté perfectamente ubicado en cuanto a peso, en cuanto a estatura, en cuanto a tantas cuestiones, la idea era esta, precisamente. La idea era cuidarme
desde, bueno, la nutrición con unas vitaminas, concretamente la vitamina D, una vitamina que es liposoluble, una vitamina que sirve para, bueno, pues para poder ayudar al crecimiento, para poder desarrollarte en la estructura ósea. Y el problema fue que es una vitamina que genera, bueno, pues hipercalcemia. Es una vitamina liposoluble, por lo tanto el exceso no lo orinas y se va acumulando. Y generó efectivamente esa hipercalcemia en mis riñones. Esa hipercalcemia genera a su vez una insuficiencia a este nivel y yo recuerdo mis primeras imágenes en el Hospital de la Paz, aquí en Madrid, entre pinchazos, entre pruebas de todo tipo, muchas de ellas desafiantes, intentando beberme el agua de la bañera porque necesitaban saber cuál era el aclaramiento de mis riñones, cuál era la función de mis riñones. Y entonces llegó un momento en donde me ingresaban y me daban el alta de manera muy recurrente. Es decir, el Hospital de la Paz se convierte en mi segunda casa, claramente. Afortunadamente, con el pasar del tiempo, pues todas las variables clínicas se iban estabilizando y en teoría iban a darme el alta de esta insuficiencia renal que por entonces era aguda, no se había cronificado y lo que querían era precisamente esto, mantenerme lo suficientemente estable como para no tener que entrar en un proceso de diálisis o de tratamiento renal sustitutivo, que se llama, ¿no? Es un proceso clínico, es una máquina a partir de la cual, bueno, pues uno va sacando la sangre, va extrayendo la sangre para que llegue a una depuradora, lo hablo así en términos muy fáciles para que la gente lo comprenda, y a partir de esa depuradora se hace un limpiado de toxinas y vuelve a entrar la sangre. Bueno, pues esto era lo que querían evitar y parecía que iba a ser así, parecía que iba a ser así, pero el problema aparece precisamente cuando a la edad de los 7 años, pues, bueno, me diagnostican otra enfermedad por una sintomatología que era bastante fuerte y que afectaba a nivel multiorgánico. Y en ese momento pues no sabían de qué se trataba hasta que al final entendieron que era un estafilococo, una bacteria que había invadido todo mi torrente sanguíneo y que estaba haciendo una sepsis, una afectación generalizada de todo mi organismo y por supuesto mis riñones. Con lo cual teníamos afectado la parte cerebral, la parte pulmonar, la parte cardiológica, la parte hepática y los órganos que más sensibles tenía, que eran estos riñones. Así es que entro en un proceso de ingreso permanente por esta bacteria, por este estafilococo, que me llegaba, bueno, pues a perder, a estar al borde de la muerte, por decirlo de algún modo, en varias ocasiones hasta que finalmente es en la unidad de cuidados intensivos del propio hospital, cuando ya en un momento de urgencia, después de estar pasando por allí alrededor de 9 meses, llevaba ya, pues aparece la gran escena, ¿no? La gran escena de mi vida de repente se da. Y es que estando encamado en aquella unidad de cuidados intensivos, pues vivo claramente un desdoblamiento en donde me doy cuenta de que puedo observar a aquel niño al que, repito, llamaban Julito, y puedo verlo en una postura cenital, es decir, desde arriba, puedo observarlo con absoluta claridad, puedo darme cuenta de cuál era el pijamita que llevaba, un pijama azul, puedo darme cuenta de todos los electrodos que tenía en el pecho, puedo darme cuenta de varias agujas que tenía insertadas en mi cuerpo, una muy especial, siempre lo señalo aquí justo en la frente, y puedo darme cuenta de lo que ocurría en aquel momento. Me doy cuenta también de que no me sorprendo al verme ahí. Es como si un niño de 8 años, que es cuando ocurre precisamente todo este evento, no estuviera lo suficientemente cristalizado en el ego y no siento que haya
un impacto real. Es más, lo vivo como algo muy normal, muy normal. El caso es que poco tiempo después, ni siquiera sé decirte, porque ahí la dimensión espacio-temporal se pierde completamente, pues aparezco en un pasillo de metro de Begoña, es el metro de Begoña, que es el que transita precisamente hacia el Hospital de la Paz, y como digo, me veo en ese pasillo caminando, caminando en esa esencia que se había desprendido de aquel cuerpo, de aquel cuerpecito pequeño, y voy caminando por ahí bueno, observando simplemente lo que había en ese pasillo. Era el mismo pasillo sucio de aquella época, estamos hablando del año 1984, las cosas no estaban tan limpias aquí en España y voy caminando y a la vez me doy cuenta de que también soy el observador que observaba a ese avatar etérico que estaba caminando por aquel pasillo, ¿no? Todo esto se iba alternando y me daba cuenta claramente, tomaba conciencia de que era todo eso a la vez. A mano derecha aparecen unas escaleras a las que me siento totalmente impelido a subir y así lo hago y voy ascendiendo cada uno de los peldaños. Y cuál es mi sorpresa cuando comienzo a darme cuenta también de esta luz de la que tantísimas personas ya vamos hablando y es una luz cada vez más intensa, una luz que no molesta, no tiene nada que ver con uno de los focos que podamos encender en nuestras casas, es una luz que me abrazaba, es una luz que era, en fin, amorosa, era de otro mundo, ¿no? Era espectacular. Siempre usamos los testimonios que comentamos, nuestras historias, nuestras narrativas, un adjetivo que creo que lo describe para no describirlo, que es el adjetivo de inefable. Es decir, no hay verbo humano que pueda describir esta sensación. No lo hay, no lo hay. Y bueno, sigo caminando por allí. Sigo caminando por allí cuando me llevo la sorpresa. Ahí sí que sentí como una cierta sensación, ¿no? De, wow, a mano izquierda aparecían unas entidades energéticas que no podía identificar porque no estaban en el mundo de la carne, obviamente, y no se me presentaron en sus formas físicas. Pero sabía a ciencia cierta, Andrea, que formaban parte de mi clan familiar. Ni siquiera les reconocía aquí, no había nadie especial ahí que pudiera decir, anda, mira, no iba por ahí. Es decir, formaban parte de todo mi sistema familiar. Y ese sistema, bueno, era larguísimo, ¿no? En fin, entendí que aparecían ahí precisamente para darme una bienvenida, para decirme de alguna forma que todo estaba bien, porque no hubo transmisión verbal en ningún momento tampoco. Así es que me lo tomé como una anécdota dentro de todo esto, una maravillosa anécdota en donde me sentí muy acogido, muy cuidado y llega un punto en donde comienzo a atisbar ese umbral, ese Stargate, lo llamamos así también, ¿no? Para entender que era como un portón de luz, un portón energético, a partir del cual me doy cuenta claramente de que si yo lo trasciendo ya no hay vuelta atrás. No había vuelta atrás. Yo sabía, y nadie me lo decía, que si cruzaba ese umbral yo ya no volvería a esta dimensión humana. Y tampoco me importaba, Andrea, no había ningún problema con el tema del apego a mi padre, a mi madre, a mi hermana, que eran las personas que más cerca tenía en aquel momento, ¿no? Con lo cual yo seguía mi camino. Y es en ese momento cuando, bueno, pues de ese portón de luz aparece la figura de Jesús de Nazaret. Es una
figura maravillosa. Siempre hago aquí el inciso, porque probablemente si hubiera sido budista, pues habría aparecido el Buda o no sé. Pero el tema es que esta figura estaba entramada en todo mi sistema de creencias y probablemente por eso fue esta la que apareció. Y bueno, pues se presentaba con su pelo largo, su barba, su túnica blanca y comienza a descender hasta que se posiciona en el mismo escalón en el que yo estaba, se agacha y bueno, con una sonrisa maravillosa me hace así. Eh, eh, bueno, inmediatamente yo entiendo que no es mi momento y lo que hago es darme la vuelta, ¿no? Me doy la vuelta. En ese momento, lo que estaba ocurriendo al otro lado, y cuando digo al otro lado me refiero a la dimensión material, tridimensional, humana, como queramos llamarla, es que me habían desahuciado. No podían sostenerme a nivel clínico, se les había ido de las manos y les pidieron a mis padres que pasaran a despedirse, que esto se terminaba, que si había alguna posibilidad de que yo sobreviviera, me iba a quedar muy mal, ¿no? A nivel físico, a nivel psicológico, con lo cual señalaban también que la mejor opción era desconectarme. Así es que mi padre no pudo sacar fuerzas para despedirse de mí, no podía sostener la pérdida de un hijo y fue mi madre la que me cuenta que cogió mi mano y que comenzó a decirme, yo no la escuché obviamente, o quizá a un nivel muy sutil, pero comenzó a decirme que si había algún atisbo de vida en mí, este era el momento, esta era la oportunidad. Y lo que ocurrió fue, bueno, pues básicamente una vuelta, una bajada a tierra. Ya la figura de Jesús de Nazaret me había dicho no, y cuando mi madre me habla acerca de todo esto, pues parece ser que se me cayeron unos lagrimones. En fin, la maquinaria comenzó a funcionar de nuevo. Abrí los ojos y lo primero que le dije es, mamá, he visto a Jesús. Obviamente lo decía con una voz muy balbuceante. Me había pegado el gran viaje de mi vida, como imaginarás, y las fuerzas flaqueaban y ella se me queda mirando con los ojos abiertos y me dice a Jesús López Cerce, que era el médico precisamente que me había llevado en aquel momento. Y yo le digo así, no, 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 no. Y le señalo precisamente la postal de aquel Cristo que había descendido y que mi padre me había puesto ahí en la cabecera de la cama para acompañarme en todo el proceso. Y ella, claro, sale disparada al box de enfermería diciendo que su hijo estaba vivo, que no le desconectaran, y lo siguiente que recuerdo ya son diferentes médicos que venían con sus linternas para ver que todas las variantes fisiológicas estaban perfectas y a partir de ahí comencé a restaurarme. Y luego lo que le decía a mi madre también era mamá, esto es un sueño, esto no es real. Yo constantemente le decía esto es un sueño, esto es un sueño. Y me angustiaba por ello porque mi madre no podía contenerme ahí. ¿Cómo que esto es un sueño, hijo? No, mira, pero tócame el brazo, tócame la cara. ¿Lo ves? Esto es real, esto es real. Y yo, mamá, no, no, no es real, no es real. En fin, ahí fui recuperándome como buenamente pude, eh, sobreviví a esta dimensión y lo que me quedó como secuela fue, bueno, pues una insuficiencia renal. A partir de ese momento ya entro en un proceso de diálisis, ya no era evitable y comienzo,
a, como digo yo, un poco en plan de broma, a coleccionar riñones, porque entré 3 veces en un proceso de diálisis y recibí 3 trasplantes de riñón, a los que agradezco infinita la generosidad de los donantes. El último me lo dio mi hermana, mi queridísima hermana, hace 17 años ya, y aquí estoy contando la experiencia y agradecidísimo, como comprenderás. Wow, qué viaje, honestamente, ¿no? Y qué lucidez que queda toda esta memoria en ti, desde muy niño que te sucedió esto y siempre lo tuviste contigo. Al comienzo de todo este proceso, cuando tu cuerpo físico comenzó a enfermarse, ¿tú estabas consciente de que eso que estabas pasando era una enfermedad? Porque comenzaste a una edad muy temprana, ¿verdad? Ah, Sí, a ver, la intoxicación con vitamina D es con 9 meses de edad, tan solo, 9 meses de edad. A partir de ese momento yo entro, salgo del hospital en muchísimas pruebas, muchas ocasiones, para intentar, bueno, equilibrar esa insuficiencia renal producida por la hipercalcemia con la vitamina D. Ahí pasan, pues como digo, unos 7 años aproximadamente, y con 7 años, bueno, se me diagnostica esa nueva enfermedad que no sabían cómo etiquetarla, no sabían cómo diagnosticarla, porque realmente no era usual. Pero sin embargo sabían que era procedente de un estafilococo, y ese estafilococo, como digo, había afectado a un nivel multiorgánico. Y a partir de ese momento es cuando comienzo a vivir una experiencia mucho más intensa dentro del hospital, ¿no? Eh, bueno, con un ingreso permanente durante 8 o 9 meses y con diferentes episodios dentro de esta clínica que había en esta enfermedad, donde, bueno, pues se expresaba en diferentes brotes, ¿no? Yo de repente tenía un brote que llamaban y tenía fiebre elevadísima, tenía una escamación tremenda de mi piel, tenía una afectación a nivel hepático, cardiológico, a todos los niveles. Y me iba, realmente me iba. Me mantenían con diferentes medicaciones y a un nivel clínico de muchísima observación, por eso no me dejaban irme a casa, no me daban el alta. Y esto fue, sí que hubo conciencia de que yo realmente estaba malito, estaba muy enfermo. Es más, yo perdí a muchos compañeros que estaban ingresados en el propio hospital, muchos amigos míos. Ya empezaban a partir, ¿no? A trascender. Eh, bueno, lo naturalizaba. La verdad que no había grandes desavenencias, sí que había dolor, por supuesto, no deja de ser un cuerpo humano y no dejaban de ser pruebas desagradables, eh, pero no sé, sinceramente no pensaba en la muerte en ningún momento, no, aun viéndola, y por supuesto que esto me afectaba, pero no pensaba en mi propia muerte, en mi propia trascendencia. ahí venía mi pregunta, ¿cómo es que un niño procesa ese estado, ¿no? ¿Es de susto, es de miedo? ¿Te, te gobernaba la paz, la seguridad, la tranquilidad, como lo has explicado, que en el momento que te hiciste consciente que estabas separándote de tu cuerpo físico, todo lo que ondaba era para ti un estado de naturalidad, de paz, de amor? Sí, sí, en ese momento fue de naturalidad y de tranquilidad, no había ningún tipo de problema. Antes de que eso sucediera, sí que es cierto que mi familia me reforzó mucho la valentía, lo fuerte que era, el cómo aguantaba los pinchazos. Entonces yo me creí este personaje. Realmente esto formó parte de mi ego y estuvo muy bien. Fue una buena adaptación a todo esto que estaba ocurriendo. Pero sí, claro, a mí no me gustaba vivir en el hospital y soñaba constantemente con estar con mis amigos jugando al fútbol en el colegio, o venía mi hermana también y no podía verme en muchas ocasiones, tenía que hacerlo a través de un cristalito porque yo estaba
con mi sistema inmunológico muy deprimido. En fin, recuerdo situaciones muy potentes, ¿no? A lo largo de todo ese proceso. Pero afortunadamente mis padres supieron muy bien reforzar esa actitud proactiva frente a la enfermedad y es algo que siempre les voy a agradecer, claro. Exactamente. Yo lo puedo sentir como ellos estaban preparados para esto, honestamente, tanto que te habían esperado y al ver lo que ya estaba transcurriendo, estaban preparados, honestamente. Eh, Eso es como se dice que es, hacemos, como almas hacemos estos pactos. Y esta es una evidencia muy grande del que tú ya tenías pactado esto con tus padres, como alma estamos hablando, ¿no? Y seguro, todo aquí es contratado, ya lo sabemos, ¿no? Los que hemos ido buceando un poquito en toda esta información, lo que han ido relatando muchas personas a través de diferentes inducciones regresivas, se ve claramente que hay un pacto de almas. Pero bueno, me podían haber tocado, o podría, mejor dicho, haber elegido unos padres que fueran contrarios a todo esto, que me hubieran dejado ahí sin estudiar, porque yo seguí estudiando dentro del colegio, o sea, dentro del hospital, perdona. Estuve recibiendo clases por parte de profesores que venían como voluntarios allí. Entonces, todo esto, por supuesto que estuvo pactado y estuvo alineado perfectamente. No sé, yo sentía que en ese sentido sí que es verdad que se me preparó, ¿no? ¿Mm? Sí lo puedo sentir así, Definitivamente. aunque yo no tuviera una visión de que realmente pudiera llegar ese momento, aún viéndolo en mis amigos de hospital, se convirtieron en grandísimos amigos, claro. Y en ningún momento te asustaba el que ellos trascendieran. Sí había impacto, claro, claro. Claro, cuando te decían que tal amigo había fallecido, por supuesto que se encogía el corazón, porque un niño ya con 7, 8 años tiene conciencia de todo esto, tiene conciencia. Pero en ningún momento recuerdo, Andrea, haberme dicho a mí mismo, y a mí me ocurrirá. No, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Yo creo que esto es fruto del presente tan brutal que viven los niños, ¿no? Que ni siquiera pueden anticipar en ocasiones esto que es la realidad más real, valga la redundancia, de los seres humanos. ¿Sí? Es muy fuerte lo que dices, honestamente, porque si tuviéramos la valentía de pensar como un niño, ¿no? Qué diferente sería nuestras vidas. Bueno, estaríamos viviendo en el presente más absoluto, ¿no? Y cuando uno vive en el presente más absoluto, su mente egoica no anticipa consecuencias, sino que vive lo que es, porque está anclado en su cuerpo. Y ahí estaba. Entonces, no, yo no viví esto. Sí me afectaba, sí me dolía en el momento, pero enseguida lo trascendía. O sea, como, no sé, yo creo que a un nivel también muy sutil, de alguna forma entendía una especie de nos volveremos a ver. Mm, Pero bueno, no dejamos de estar inmersos en un mamífero también que se duele con las pérdidas, por supuesto, porque es una pérdida desde el mamífero, absolutamente. que de por sí nuestras almas quieren experimentar esto como humano, ¿no? Estos sentimientos. Ahora, en aquel momento en que estabas consciente que había una separación de tu cuerpo físico, ¿tampoco te llegó la idea de que tu cuerpo estaba muerto? No, la sensación era, era, era de seguir existiendo, por supuesto. No,
no me impactó, vuelvo a insistir, no me sorprendí. Esto fue muy curioso. Probablemente, visto desde fuera y visto obviamente desde la edad que tengo y demás, fue curioso que yo no viviera aquello con impacto, no me sorprendió. Claro. Y al ir caminando por los pasillos de aquel hospital o clínica, ¿podías tener conciencia de tu alrededor, de las cosas, el tacto, los olores de una clínica? Era el pasillo del metro, el pasillo del underground, del tren, Yes, yes, ¿vale? ok. Iba por ahí. No tenía sensibilidad física y no había nadie alrededor. Era yo solo en ese pasillo de metro. Y solamente podía observar el pasillo sucio, pero no lo podía oler, no lo podía atisbar desde más sentidos físicos que no fuera sobre todo la vista, ¿no? Era la parte. ¿Y cómo piensas que era el metro? ¿Qué te hizo sentir que estabas en el pasillo del metro? Bueno, yo lo sabía claramente porque había paseado por ahí para irme a mi casa en muchas ocasiones. Era precisamente eso por lo que sabía que era aquel lugar por el que tantas veces había caminado para coger el tren junto a mi madre, junto a mi padre, junto a mi hermana, junto a quien fuera, e irme a casa, ¿no? Sí, sí, es que esto, esto, Y esto qué fue curioso, ¿no? interesante, exactamente. ¿Qué es lo que nos hace sentir que estamos en un lugar ya conocido? ¿No? Sí. Y aquellas eh, seres o energía que te estaban esperando, que tú considerabas que era parte de tu familia, a este punto puedes llegar a pensar o reconocer o sentir quiénes eran. No, como te digo, era algo difuso, desdibujado. Sí que había una impronta energética, pero era una impronta que envolvía al grupo. Más que individualizarlo, yo sabía que todos ellos estaban ahí, en esa especie de impronta energética, no sé cómo llamarlo. Era como una especie de aroma. No se identificaba visualmente, pero sin embargo lo sabías sin saberlo. Esta es la historia. Había algo como de certeza clara. Y al momento que reconoces a Jesús, ¿cómo tu ser se sintió? Bueno, pues ahí yo creo que esto fue ya el culmen, el culmen de todo lo que estaba viviendo, porque en la sensación de esta luz que describía antes, yo ya estaba sintiendo el amor en letras mayúsculas. Pero en este caso ya yo siento como que fue un plus más todavía. No sé si podría haber más. Yo estaba que utilizamos una palabra henchido, ¿no? O sea, era como, estaba lleno de todo esto, lleno de todo lo que era el amor, como digo, en letras mayúsculas. Eh, en fin, es que hay un punto, Andrea, donde uno ya no sabe explicarlo, no sabe poner palabras a todo esto que uno vive. No, porque no las hay, es que no las hay. Pero me encanta No escuchar y me encanta sentir la vibración que produces cuando tratas de explicar esto que te llenó. Y se siente esa vibración, se siente esa energía de amor, de lleno, como dices tú. Es tan bello. Y al momento de volver ya a tu cuerpo, ¿recuerdas algo? ¿Cómo fue que llegaste nuevamente a tu cuerpo? No, esto ya no lo recuerdo. Eh, yo lo que sé ya es el momento en donde abro los ojos y veo a mi madre, todo esto. Es decir, fue en un chasquear de dedos. No recuerdo. Eh, no, no fue así, fue directo.
fue directo. Qué bello que te haya pasado, porque en otras ocasiones hemos aprendido que las personas no quieren volver a ese cuerpo. Sí, sobre todo cuando normalmente esto lo he escuchado en personas que son mayores, que eran mayores, ¿no? Que lo han vivido de mayor. La sensación de plenitud es tan increíblemente grande allí que efectivamente muchos incluso se enfadan por haber vuelto, ¿m? O se entristecen y lo puedo entender. Aunque en aquel momento yo no lo viví de esa forma, vuelvo a insistir, probablemente porque era un niño que no tenía una cristalización egoica tan fuerte, ¿no? Tan entramado. Yo era mucho más flexible. Creo que los niños que vivimos estas experiencias somos más flexibles y por lo tanto lo que viene dado es bien recibido. No hay tanta pelea. Sin embargo, en los adultos, sí, sí que he leído al respecto acerca de, bueno, y he escuchado otros testimonios y sí que relatan esto, el por qué. ¿Por qué otra vez aquí? Porque sienten una especie de embudo, ¿no? O sea, como que de repente tienen que entrar de nuevo en esta dimensión 3D, en un traje que sienten que les queda pequeño en relación a lo que vivieron. Eh, yo esto no lo viví. O sea, como digo, había mucha naturalidad en todo esto. No, tanto si me hubiera ido como el hecho de venir, lo viví con fluidez, con flexibilidad. No había. Sí que es verdad que cuando llego aquí, lo primero que le digo a mi madre es, mamá, esto no es real, mamá, esto es un sueño, pero lo que es el proceso de vuelta al cuerpo, lo viví normal. Una vez que llego aquí, después de todo este viaje, sí que comienzo a sentir que estoy disociado. Comienzo a ver la vida como si fuera un sueño. Y ya lo decía Calderón de la Barca, ¿no? La vida es sueño. Comienzo a tener la necesidad de explicarlo a mi madre, pero es que no podía contenerlo ella. Entonces, bueno, pues me doy cuenta de que entro en ansiedad, porque en el momento en donde yo le digo, mamá, esto es un sueño y no lo puede, bueno, no me puede ayudar al respecto, entro en ese punto de angustia porque no era comprendido. Tanto es así que mi madre, mis padres deciden llevarme a psiquiatría por este proceso ansiógeno y comienzan a darme medicación. Afortunadamente fue solamente un ansiolítico, no fue ningún antipsicótico ni nada de esto, que oye, podría haber ocurrido, porque la sensación de psicotización que tenía era, era grande, era grande, era, bueno, la sensación de mirar la vida como si fuera un teatro. Y esto me sigue ocurriendo, Andrea. Yo ahora mismo estoy haciendo esto, estoy haciendo esta entrevista, estamos compartiendo este momento y ahí siento como si fuera el observador que observa al avatar haciendo esta entrevista. Qué Pero me increíble. adapté, afortunadamente. Justamente esa es mi pregunta. ¿Cómo fue el proceso de adaptación de un niño a esto? ¿Podías compartirlo con otros niños? ¿Te Ah, acostumbraste a dejarlo no, no lo compartí hasta mucho tiempo después, mucho tiempo después. De hecho, lo compartí hace relativamente 8 o 10 años aproximadamente. Eh, lo compartí precisamente en el Hospital de la Paz a un nivel multitudinario. Sí que lo había compartido con alguna persona especial que sabía que él me iba a comprender, pero ya de mayor. Y, y me doy cuenta precisamente de esto, ¿no? Del cómo me invitan, de cómo la vida se busca sus guiños, sus carambolas para que este mensaje sea transmitido, porque me invitaron, como decía, a dar testimonio de los 1000 trasplantes que se celebraban en el Hospital de la Paz. Y yo iba junto a dos compañeros
a dar únicamente las gracias después de haber contado mi periplo hospitalario y todo referido en torno al trasplante, a los trasplantes. Y bueno, la sorpresa fue, eso sí, fue una sorpresa, que en el turno de preguntas, una de las enfermeras que estaba dentro de esas 500, 600 personas que tenía aforo, aquella aula, levantó la mano y me preguntó qué es aquello que tiene que comprender o qué es aquello que ha aprendido tanto un niño tan pequeño en la UCI pediátrica de un hospital, en la unidad de cuidados intensivos, porque yo únicamente en toda mi descripción relaté o puntualicé que cuando estuve en la UCI aprendí mucho. Ya está. Y ella, de alguna forma, bueno, pues se llevaba las manos a la cabeza y quería extraer más todavía de esa pregunta. Y me vi en la tesitura de contar toda esta vivencia delante de todas esas personas, muchas de ellas niños enfermos con cáncer, con patologías de todo tipo, con sus padres, familiares y además de eso médicos y profesionales sanitarios que incluso me habían llevado en aquella época. Y ahí me vi decidiendo si lo contaba o no, porque no quería herir sensibilidades, no quería herir. Y antes de tomar respuesta, yo ya fui tomado por la vida, Andrea. De repente me vi hablando. Es decir, me sentí un poco como secuestrado por la vida para lanzarme ahí al ruedo, ¿no? Para lanzarme a contar toda esta experiencia y el resultado fue muy diferente a lo que mi mente podía anticipar, ¿no? De repente, bueno, pues lágrimas en toda el aula magna, en fin, la gente se acercaba sorprendida, era como, pero de verdad esto es cierto, o sea, mira, os he contado mi experiencia, pero conozco mucha bibliografía al respecto, nos ponemos al contacto, os doy lo que haga falta. En fin, me di cuenta de a partir de ese momento que era algo que yo tenía que explicar, era algo que yo tenía que contar, porque podía ayudar a muchísimas personas. Y aquí Exacto, estoy. exactamente. Y si lo hubieses planeado, no hubiese ni siquiera cubierto un cuarto de lo que sucedió en ese instante, ¿no? Por su- por supuesto. Es que Ese fue. la vida te ha elegido para hacer esto, honestamente. Sí, sí, sí. Bueno, a mí y a otros tantos que afortunadamente ya van saliendo cada vez más, porque primero yo creo que aquí se está destapando por fin esa caja de Pandora que ha estado tan en silencio y después porque la tecnología va avanzando y cada vez son más las personas que se recuperan en fallo cardiorrespiratorio y por lo tanto hay mayores posibilidades. Se han hecho muchísimos estudios al respecto de las experiencias cercanas a la muerte. Yo como psicólogo, por supuesto, que he ido profundizando en todo esto y de hecho hablamos de todo ello, bueno, a diferentes niveles, en consulta, en la formación, pero bueno, hay muchos, bueno, concretamente ahí en Estados Unidos el famoso proyecto AWARE, liderado por Sam Parnia, que convocó a 25 hospitales de Estados Unidos, Canadá, en fin, y recoger una muestra de más de 2.000 personas que atestimoniaban, que atestiguaban haber vivido esta experiencia. No sé, me viene a la memoria también en el año 82, creo recordar, hicieron una entrevista, un cuestionario a la población norteamericana y creo recordar que el 4%, eso suponía 8 millones, creo, de personas, decían haber vivido algo así. O sea que el propio Raymond Moody en 1975 escribe acerca de 150 casos hablando de la temática. Y bueno, yo creo que estamos en un momento de expansión y mi sueño real, Andrea, es que este concepto se pueda transmitir a los profesionales sanitarios para que puedan acompañar a las personas en paliativos desde otro lugar, desde otro lugar. Sí. Eh,
muchas veces no hace falta estirar la vida física, porque los médicos todavía entienden, muchos de ellos, que es éxito prolongar la vida con una precaria calidad de vida del enfermo. Entonces, no, llega un momento en donde hay que soltar, está bien también, y acompañar a la persona que va a trascender en todo este proceso, informándole acerca de todo lo que hay, porque muchos no conocen esta información. Bueno, Y vamos a se ver. está dando. Qué lindo lo que acabas de decir, porque sí es un sentir muy grande en mí. Justamente hemos tenido diversos casos que cuentan las experiencias cercanas a la muerte. Y siempre es ese mi sentir. Va a llegar el momento en que la medicina va a aceptar esta, esta porción, esta ayuda, esto, que no somos solamente un físico, sino que hay una parte espiritual, hay algo más que sostiene este cuerpo, del cual tenemos que aprender a respetarlo. Cuando es tiempo, definitivamente. Y en esta actualidad, desde tu experiencia, ¿sientes que lo puedes aplicar a diferentes tipos de pacientes que llegan a tu consulta? Sí, sí, a ver, obviamente llegan pacientes de todo tipo. Muchos de ellos son, bueno, o ateos o agnósticos, como que tampoco saben muy bien si esta dimensión existe o no, pero hay otros muchos que vienen ya precisamente a mí porque me han escuchado en otros lugares, entonces quieren espiritualizar la psicología. Yo ya no entiendo, no entendí nunca una psicología que estuviera desprovista de esa parte del alma. Con lo cual, por supuesto, que si viene una persona que no tiene contemplada esa dimensión, yo me voy a mover en sus parámetros, no tengo ningún problema. Pero sí que en el momento en donde vea que pueda meter esa información sin, vuelvo a repetir, herir sensibilidades y demás, porque no se trata de interferir en los procesos de estas personas, sino encontrar el momento en donde eso pueda darse, pues lo hago, ¿no? Intento no interferir porque comprendo que cada uno está en el proceso en el que está, pero también es cierto que las personas que vienen han tocado muchas veces un umbral de sufrimiento tan grande, que están abiertos a lo que sea, con tal de poder disminuir la intensidad del sufrimiento, ¿no? Si Mm. pudieras am, darle una definición lo que es la muerte, ¿qué sería desde tu punto de vista? Bueno, la muerte es darnos cuenta de que seguimos vivos. Eh, Esta es la muerte. La muerte es, fíjate, lo escuché una vez, que tiene miedo a morir, tiene miedo de ir hacia el amor. Amor, ir. Wow, me gustó. Sí. Esto es el miedo a la muerte, el miedo a amor, ir, miedo a ir hacia el amor. Y es normal que haya miedo a ir hacia el amor, porque estamos inmersos en un constructo egoico y el ego está diseñado para mantenerse a través del miedo, a través del apego, a través de todo aquello que tiene que ver con el aferrarnos a aquello que es seguro, y lo pongo entre comillas. Y claro, el amor es precisamente lo opuesto. El amor es entender que somos alma, es entender que tú y yo somos lo mismo, Ernie, en fin, toda la gente del equipo, todos somos uno. Y esto es amor. El amor es la gran comprensión. Y desde este embudo, desde este buzo, este traje de buzo que tenemos como avatar humano, muchas veces no podemos observar esto. Estamos filtrando la realidad desde un lugar demasiado estrecho. Y la muerte es una invitación precisamente a desprendernos de esto para poder darnos cuenta de que somos luz y de que somos amor en estado puro, diseñado a través de esos fractales que llegan a estos cuerpos
para vivir una experiencia humana e ir llenando nuestro archivo de conciencia, de comprensiones muy dispares. ¿Qué es lo que hace que nos desconectemos de ese amor? Te voy a utilizar. I'm sorry. Lo lamento, pero te tengo. Bueno, la desconexión del amor es importante para vivir la experiencia humana y para poder recordar que somos divinos, que somos seres divinos. Recordar, el verbo recordar viene de recorderis en latín, y recorderis significa volver a pasar por el corazón, volver al corazón. Muchos antiguos decían que el alma residía precisamente en este lugar. Y esta es la invitación. El ser humano ha venido, hemos venido a recordar que somos seres divinos, que somos dioses en potencia, que somos dioses en potencia y que en el momento en donde todo esto se ha recordado, no desde una comprensión cognitiva, no solamente desde una comprensión cognitiva a través del conocimiento de todos los estudios que se hacen acerca de todo el tema y demás, sino de una comprensión con H intercalada, una comprensión a nivel celular. La podemos vivenciar a través de una ECM o a través de procesos de meditación muy profundos o a través de otras historias, porque la vida es muy creativa para poder darnos evidencias, certezas de que todo esto no termina aquí. Entonces es cuando no necesitaremos encarnar de nuevo en esta dimensión, sino que, bueno, tendremos otras labores. Definitivamente, definitivamente. Y qué bello, me encanta. Me encanta sentirte y, y verte, visualizar cómo tu alma en potencia eh, llegó a unos padres que deseaban tanto tener un hijo y, y se hizo sentir con la marca. Llegaste a marcar, a hacer diferencia y se nota la diferencia, ¿eh? Bueno, Sí, sí. ahí estamos, intentando también crecer como todos, regalando todo aquello que me fue regalado y aprendiendo también de otras personas que siguen siendo también faros en el camino. Y estamos todos ahí, maestros y alumnos, alumnos y maestros. Mm. Hubo en una oportunidad que alguien me comentó que no, dice, no creo de que nuestras almas vinieron acá a sufrir, que llegamos acá a regocijarnos, a tener, a estar en amor. Pero ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué los vemos Claro, cosas desde el sufrimiento? claro. Mira, es una pregunta genial, porque el sufrimiento es precisamente la palanca al cambio para darnos cuenta de que sufrir no sirve de nada. Es esto, Andrea. El sufrimiento tiene como objetivo darnos cuenta de que sufrir no sirve de nada. Y para dejar de sufrir tenemos que comprender. Y cuando comprendemos, entonces podemos aceptar. Y cuando aceptamos, entonces nos liberamos de todo sufrimiento. Solo aquel que comprende puede liberarse del sufrimiento. No es posible. El problema es que estamos llenos de sistemas de creencias que nos llevan a comprensiones erróneas acerca de la vida. Nosotros tenemos que aprender a saber que todo aquello que da paz interior es verdad. Pero estamos encabezonados, decimos aquí en España, encabezonados o muy tercos en creer que a través de mis ideas, de cómo filtro la realidad, entonces viviré feliz. Y es entonces cuando me deja la pareja y sufro, es entonces cuando diagnostican una enfermedad y sufres, es entonces cuando pierdes el trabajo y sufres, es todo es una cuestión de sistema de creencias, porque no nos damos cuenta de que quizá
detrás de todo eso, lo que hay es una oportunidad para poder crecer y seguir instalando niveles de paz cada vez más elevados. Una cosa es el hecho de que nos dolamos, sí, por supuesto que somos seres humanos y nos dolemos físicamente, emocionalmente, pero llega un momento en donde es nuestra propia actitud la que va a determinar si yo voy a instalarme en el sufrimiento o no. Porque el sufrimiento no deja de ser otra cosa que la fiebre de la mente. Es la fiebre de la mente. Es comprender que la vida, o creer, mejor dicho, que la vida debería ser de una forma y no de otra. Y cuando yo me resisto a aquello que la vida me trae, incluido, por supuesto, la muerte, entonces voy a sufrir. Bueno, y ahí estamos todos los seres humanos en mayor o menor medida. Ahí está, intentando subir el nivel de conciencia, intentando subir ese nivel de frecuencia vibratoria que está determinada con nuestro nivel de comprensión. Hemos venido aquí a transmutar nuestra ignorancia, que está imbuido, como digo, en ese sistema de creencias, para poder engancharnos cada vez más a la sabiduría. Y en la medida en la que nos hagamos más sabios, en la medida en la que comprendamos más, podremos aceptar más y entonces podremos hacernos correspondientes con realidades más armónicas. Porque hay un refrán que dice, todo aquello a lo que te resistes, persiste. Ya lo decía Jung también, ¿no? Lo decía Jung también. Me Todo encanta. aquello a lo que te resistes se manifestará en tu vida como destino. Y todo esto es por amor. Todo esto es por amor, aunque nos cueste entenderlo. Así mismo es. Llega a mí la pregunta que, ¿qué le podemos decir a una persona que esté en este momento en su lecho de muerte o diagnosticada con algo que va a creerse que no puede salir de ello? Claro, pues pregunta nuclear también. No se trata de entrar aquí como un elefante en la cacharrería diciendo, no te preocupes, no va a pasar nada, tú vas a irte de aquí y vas a ver la luz y vas a ver a seres queridos. No, todo esto hay que encontrar el momento idóneo para decirlo, porque lo mejor que podemos hacer frente a una persona que sufre porque está en este tipo de situación es acompañarles desde el silencio. O sea, tenemos que emparejarnos con el sentir de esa persona que va a trascender y que quizá no tenga ningún tipo de creencia o de certeza de aquello que hay después. No, no podemos ser violentos con estas personas. Cuando digo ser violentos me refiero a llegar con la buena nueva. No, acompañemos, dejémosle hablar si quiere hablar, compartamos el silencio, estemos ahí y a ver qué ocurre. Quizá en algún momento, y esto ocurre muchas veces, estas propias personas llegan, llegan a un tiempo en donde de repente ellos mismos comienzan a ver seres que se acercan, incluso familiares. Hay muchos casos al respecto de todo esto. Gente que es absolutamente atea, agnóstica, y de repente comienzan a describirte a un ser que ha venido a visitarles. En fin, quizá ese es el momento para empezar a entrar por ahí. Pero hasta entonces, herramienta del respeto del proceso de cada uno. Yo no soy quien tampoco aquí, Andrea, para decir, digámosle esto y tomad nota. No, 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 por favor, seamos de verdad humildes y acompañemos en la medida de nuestras posibilidades y ya está, presencia. Esto es lo que diría, presencia en el proceso. Bellísimo. No sé a las personas que nos acompañan si les apetece abrir micrófono, hacer alguna pregunta. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nosotros, Julio? Bueno, yo creo que hemos compartido
lo suficiente. Si se me ocurre algo, mira, es una frase que últimamente atiendo mucho, ¿no? Y la tengo como muy en la mente, muy en el corazón. La dijo un maestro sufí y dice así: Dios es yo y yo soy Dios en la medida en la que ceso de ser yo. Dios es yo y yo soy Dios en la medida en la que ceso de ser yo. Es decir, en la medida en la que me voy destapando de todas estas capas egoicas, en la medida en la que voy transmutando esa ignorancia en sabiduría, cada vez más y más, más y más va emergiendo el Dios en potencia que soy, el ser que siempre me habitó desde el principio de los tiempos. Y bueno, pues ahí estamos todos en el camino. Invito a que la gente pues tenga sus momentos de silencio para conectar con esta esencia y que podamos hacer de este mundo un lugar más amable. Al final es esto, ¿no? Hacernos un poquito menos ego y más esencia, más amor. Más amor. Volvamos a ser niños. Entonces, lo decía ya el maestro. Así mismo. Así mismo. Gracias, Julio. Gracias, gracias. Un placer, de verdad, Andrea, un placer compartir. Con muchísimo amor. Y quiero así también recordarles a las personas que conozcan a alguien que haya tenido una experiencia cercana a la muerte. Si saben de alguien, por favor que se comunique con nuestro conductor aquí, es Ernie Torres, al 908-295-4393. Y estamos abiertos, estamos abriendo esta oportunidad para que esto comience a tener luz, porque es necesario que así sea. Gracias, gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes por estar presente hoy. Recuerden que Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Gracias, Julio.